Es público que en realidad hace falta liderazgo en la provincia. Ha hecho un buen trabajo Diego Franco, ha hecho un buen trabajo político para tratar de una u otra forma aglutinar la mayor cantidad de líderes de todas las organizaciones, de todos los sectores, todas las provincias, de todas las parroquias, los cantones, pero no tenemos en el oficialismo así candidatos firmes. Saludos cordiales a todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y canales en el que se transmite el programa Sobre el Tapete, a través de Vito TVO, Escándalo TVO, Juve Digital y Televisión Manavita Canal 30, que transmiten por Extreme TV Cable, Cable Familia, Shopping TV, y en la provincia de Manabí también nos retransmiten varias cableras que sale la señal precisamente tanto en la zona norte como sur de la provincia de Manabí. Saludamos de inmediato a nuestro invitado, el doctor Luigi García. ¿Cómo le va? Qué gusto. Bienvenido. Pedro Clotario, qué gusto saludarle a usted, a todas las personas que de una u otra forma nos escuchan y nos observan a través de las redes sociales. Aquí estamos para conversar un poco de la política actual en la provincia y el país. Perfecto, y un poco vamos a ver cómo está el escenario político, electoral, sobre todo en la provincia de Manabí. Y es que el presidente del partido y el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que su movimiento ADN participará en las próximas elecciones de noviembre de este año con candidatos propios. ¿Usted cree que mantendrá esa premisa en la provincia de Manabí? Bueno, la posición del presidente de la República es no ir en alianzas. La posición es ir con candidatos propios. Pero cuando en un movimiento político que es nuevo como ADN, se habla de candidatos propios, no necesariamente tiene que ser candidatos que estén afiliados al movimiento político, al partido político, sino también a personas que de una u otra forma son figuras políticas o no políticas, pero tienen afinidad con lo que es ADN y el gobierno actual del oficialismo, ¿no? El proceso apuntaba a la militancia para darle ese concepto a los jóvenes y a quienes forman parte del movimiento político. Y entonces les sigo consultando si en Manabí, en efecto, tienen los candidatos idóneos para participar en este proceso democrático, pero con candidatos propios, o tiene que reclutarlos. Pedro Clotario, es público que en realidad hace falta liderazgo en la provincia. Ha hecho un buen trabajo Diego Franco, ha hecho un buen trabajo político para tratar de una u otra forma aglutinar la mayor cantidad de líderes de todas las organizaciones, de todos los sectores, todas las provincias, de todas las parroquias, los cantones, pero no tenemos en el oficialismo así candidatos firmes. Hay precandidatos como la propia gobernadora de la provincia, Aurora Valle. Hay candidatos como precandidaturas de Marco Zambrano, que no se descarta aún. Y tome en consideración que faltan 8 días para las primarias, de tal forma que también hay una línea directa con Carondelet en la que se están de una u otra forma delineando posibles candidaturas en la provincia, no solo de Manabí, sino de todo el país. Hay un sinnúmero de asambleístas, hay un sinnúmero de gobernadores, hay ministros que de una u otra forma están ya de precandidatos para las próximas elecciones. Yo creo que no es prematuro hablar de aquello porque solo faltan 8 días, pero pueden haber figuras que de una u otra forma se conviertan en outsider o figuras políticas con altas posibilidades de ir a las diferentes dignidades, llámese alcaldías y prefecturas. De lo que veo y de lo que ha citado, porque ha citado algunos nombres, poquísimos nombres, veo que no tiene varias alternativas o muchas alternativas de dónde escoger, sobre todo candidatos propios de la militancia o que sean cercanos a esta agrupación política en la provincia de Manabí. Y son los candidatos idóneos, adecuados para participar como candidatos a prefectos, y también creo que lo nombró a Diego Franco como candidato a alcalde en el caso de la ciudad de Manta, o tiene que buscar de manera externa a figuras políticas que sean buenos candidatos. Bueno, Diego Franco ejerce la dirección provincial del partido a nivel Manabí.
no se descarta la candidatura para la alcaldía de Manta. Vuelvo y repito, faltan 8 días para definir aquello, pero la tónica no es desmantelar las instituciones. Por decirle, en Chone tenemos al asambleísta Mario Amado Zambrano, tenemos la propia asambleísta Valentina Centeno, Becibel Mendoza, pero la idea es no desmantelar la Asamblea Nacional, no desmantelar los ministerios, no desmantelar las gobernaciones, sino ir con candidatos que de una u otra forma puedan aportar al proyecto político. Hay que esperar los 8 días para ver qué se define en la presidencia de la República en torno a los candidatos que van a terciar en las próximas elecciones en la provincia de Manabí y en todas las provincias del país. La candidatura a prefecto provincial por ADN estaría entonces por definirse entre el rector de la universidad, Marcos Zambrano, entre la actual gobernadora Aurora Aurora Valle, Valle. ¿y quién más suena por allí? No, le di los dos nombres para la prefectura y hay una línea directa con la presidencia de la República que de una u otra forma se están barajando otros nombres. ¿Qué nombres podrían barajarse? ¿Agustín Casanova? Línea directa con la presidencia de la República, eso no lo puedo yo manifestar, sino en el momento oportuno el director nacional del partido, del movimiento, tendrá que hacerlo. Y entre Aurora Valle y Marcos Zambrano, ¿por quién debería definirse ADN? Porque Aurora es de la militancia y está como gobernadora. Marcos Zambrano es el actual rector de la Universidad de Manabí, pero de lo que quiere el gobierno son los votos. ¿Con quién los tendrá más? ¿Con Aurora o con Marcos Zambrano? Son dos perfiles, hay que analizar detenidamente. El uno es rector de la universidad en la provincia y la otra es gobernadora. No nos olvidemos que Aurora Valle ha hecho un buen trabajo en territorio durante el tiempo que ha permanecido en la gobernación de la provincia. No se puede desmerecer el trabajo de ninguno de los dos, pero la cúpula del partido tendrá que tomar la decisión al respecto, independientemente de que tengamos como candidato a un outsider. Pero hay que escoger al candidato que le garantice los votos para ganar la prefectura de Manabí. Hacia allá es que apunta el presidente Daniel Noboa. Claro, claro que sí. El hecho es ganar la prefectura y la mayor cantidad de alcaldías en las diferentes provincias, ¿no? Y si los votos no están con Aurora y tampoco están con Marcos Zambrano, ¿cree que existirá la posibilidad de que gire la mirada hacia Agustín Casanova? Es probable desde el punto de vista político. No se olvide que el arte de la política es conciliar, y conciliar significa también llegar a acuerdos políticos y por qué no hacerlo, pese a que ya el presidente de la República manifestó claramente de que no se iban a realizar alianzas. Tendremos que ir con figuras políticas propias del partido ADN. Y si le tocara definir a usted entre Aurora Valle, Marcos Zambrano y Agustín Casanova, ¿quién cree que sería el candidato que tendría Habría, mayores y mejores opciones usted me está electorales? pidiendo que me pronuncie mi voto por uno de los tres. No, Habría que no. hacer un análisis político, una Y los perfiles medición más en bien. torno a los tres para determinar cuál es la mejor opción para el partido para poder captar la prefectura. Pero los tres Ahora hay que tienen pensar, cualidades, Pedro. perdón, los tres Los tienen tres buenas tienen cualidades, son buenos excelentes perfiles. cualidades. Los tres son Claro, buenos perfiles. claro. La idea es que tengan los votos. Ahora, se debe escoger entre los tres al candidato que pueda asegurarle la prefectura a ADN en la provincia de Manabí, porque existe la posibilidad que sea candidata Luisa González. Entonces hay que tener un candidato fuerte. A ver, hay un factor importante cuando nos toca elegir, escoger entre varios candidatos el candidato que represente. No es solo ganar la prefectura en la provincia, sino tener un candidato, un prefecto que sea leal con los ideales del partido, que sea leal con las autoridades del partido, que sea leal con Acción Democrática Nacional, de tal forma que no hay que analizar algunos aspectos, no solo políticos electorales, sino también la lealtad política que tiene que tener con el movimiento. Doctor García, de estar en la papeleta, Luisa González
¿Cree que tendría las mayores opciones para ganar la prefectura de Manabí, mucho más que Marcos Zambrano, que Aurora Valle y que Agustín Casanova? Mire, yo creo que Luisa González no cumple con los requisitos para ser candidata a prefecta de Manabí, por dos aspectos. El Código de la Democracia prohíbe ser candidato a alguien que no vive en la provincia. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra prohibición es porque no ha nacido en la provincia. Que yo sepa, el Código de la Democracia faculta ser candidato por pertenencia. Se denomina pertenencia el hecho de haber nacido en la provincia de Manabí. Que yo conozco, la señora Luisa González nació en Chimbacalle, en el cantón Quito, de la provincia de Pichincha, y eso le impediría ser candidata a prefecta por la provincia de Manabí. Y también de lo que yo conozco, ella ni siquiera se encuentra empadronada en Manabí, sino en la capital de la República, de tal forma que está en todo su derecho los candidatos que de una u otra forma ejerzan el principio de impugnación y eso le va a impedir que sea candidata. Para mí es un disparate aspirar a ser candidato si no cumple con los requisitos que establece el Código de la Democracia. ¿Y existen las suficientes pruebas para sustentar lo que acaba de mencionar? Una partida de nacimiento que demuestre que en efecto no nació en Manabí, sino en una ciudad de la capital de los ecuatorianos, Pero, perdón, de la provincia de Pichincha. Pedro Clotario, eso O es que, público. En las elecciones anteriores, ella manifestó que efectivamente nació en Chimbacalle, y así consta en su cédula. De que haya venido a vivir a Manabí a los pocos días de nacido no le da el derecho a pertenencia que le otorga el Código de la Democracia. ¿no puede participar porque no cumple con los requisitos? ¿O el gobierno nacional no la dejará participar? Como ha hecho El con, gobierno, se el dice, con gobierno otros candidatos nacional, el o con otras gobierno autoridades nacional no a nivel es nacional. Consejo Nacional Electoral. El Ejecutivo no es Consejo Nacional Electoral. El Ejecutivo no es Tribunal Contencioso Electoral. Los organismos electorales están para conocer las impugnaciones que se presenten una vez inscritas las candidaturas. Yo le aseguro que si logra inscribir la candidatura o intenta inscribir la candidatura, va a tener la impugnación en torno al requisito que yo le menciono. Perfecto. Entonces, en todo caso, no hay la más mínima posibilidad de que Luisa González sea candidata de acuerdo a lo que usted menciona. Y que Mi tampoco es el criterio gobierno personal que es ese. la sacará Mi del tablero criterio, electoral político. mi criterio personal es que ella no cumple con los requisitos para ser candidata en la provincia de Manabí. Bueno, parece ser que ella está haciendo ya campaña porque está visitando permanentemente la provincia de Manabí. Y ella siempre ha dicho que ella es manabita, descendiente de manabitas. Una cosa es ser descendiente, otra cosa es nacer en el territorio, nacer en el cantón, nacer en la provincia. Vuelvo y le repito, ese es el principio de pertenencia. Si ella hubiera nacido en la provincia y estuviera empadronada en la capital de la República, podría ser candidata porque nació en la provincia. Y en el caso de Manta, doctor Luis García, ¿cree que ADN tenga un candidato fuerte o solo se quedará con Diego Franco? Diego Franco es la primera opción, de ahí tenemos O sea, algunos no era la nombres primera que... opción porque tenemos entendido que estaba buscando otras opciones, inclusive externas. Sí, y mire, es un hecho público, hablamos de José Delgado y aquello no cuajó políticamente, de tal forma que la primera opción sigue siendo Diego Franco y ahí vendrán otras opciones, pero son nombres que se barajan ya al más alto nivel desde la presidencia de la República, porque es el partido en sí quien tiene en las primarias el 18 de junio que escoger y decidir qué candidato va a las diferentes unidades. ¿Y cree que Diego Franco tenga los votos? Diego Franco desempeñó las funciones de vicealcalde de Manta, llegó con un gran número de votos de los electores. Diego Franco renunció a la vicealcaldía de Manta y luego fue candidato a la Asamblea Nacional y está como asambleísta. Entonces no hay que desmerecer el bagaje político de Diego Franco. Puede ser un buen candidato, pero
vuelvo y le repito, hasta el 18 de junio no se puede determinar quién es el candidato a la alcaldía de Manta. Diego Franco es amigo, pero le pregunto, ¿cree que esos votos son de Diego Franco, los que logró cuando llegó como concejal a Manta y cuando llegó como asambleísta hoy en funciones? Si la gente votó por Diego Franco y estaba de vicealcalde y está de asambleísta, es porque son votos de él, pues yo no puedo tampoco desmerecer la votación eh, que dio el resultado favorable para estar en una dignidad. Pero si tiene los votos, entonces, ¿por qué insistir con un candidato de afuera como el caso de José Delgado? Mire, el tema no es tanto así, porque si usted me está preguntando quién es el candidato de ADN, ¿Mm? pero también hay que hacerse la pregunta, quiénes son los otros candidatos que irían firme o bien a la reelección o bien a aspirar el sillón de la alcaldía de Manta. Entonces también hay que medir fuerzas en torno a quiénes son los otros candidatos que de una u otra forma vayan de candidatos por otros partidos o movimientos políticos. Claro, hasta ahora no se escuchan nombres que estén decididos en participar, salvo por ahí 2 o 3, pero Por eso le veamos a digo, ver yo qué nivel de no candidatos puedo, son. ¿con quién vamos a medirlo a Diego Franco? Claro, O sea, correcto. no lo Eso también podemos hay medir, que... porque usted me puede decir si tiene los votos. Yo le digo sí, si tiene los votos porque ya fue vicealcalde, concejal, ya fue Sí. asambleísta, pero no me dice con quién tengo que medirlo. Ujú. Ahora, ¿qué pasó con José Delgado? ¿Por qué se tiró para atrás? Porque aparentemente ya había confirmado su participación como candidato a la alcaldía por el movimiento ADN, por el oficialismo. Mire, yo creo que el señor José Delgado hizo algo histórico en el deporte por la provincia de Manabí. El hecho de llevarlo al Delfín al campeonato nacional, algo inédito, hizo una buena labor. Fue candidato, no se olvide, y perdió las elecciones con Agustín Intriago, obteniendo una excelente votación, pero posteriormente a ello se dedicó al tema empresarial. Y es más, él, de lo que yo conozco, porque yo he hablado con él en alguna ocasión y me dice que está radicado y está viviendo en la República de Panamá. De tal forma que creo que es una decisión personalísima, una decisión familiar y una decisión que él la respeta, la valora muchísimo, y en ese sentido hay que respetar esa decisión. Pero en un principio había aceptado la candidatura. Lo dudo mucho. O sea, nunca aceptó la candidatura que le ofreció ADN. No, nunca ha aceptado la candidatura. Ese hecho no se lo puede controvertir. ¿Y quién hizo el acercamiento para solicitarle que sea el candidato a la alcaldía de Manta por ADN? ¿El mismo presidente de la La, República, Daniel Noboa? no, la cúpula de la provincia, porque no se olvide que primero el escogitamiento, las precandidaturas nacen de la dirección provincial y posteriormente se hace una evaluación ya a nivel nacional, no solo de Manta, no solo de Manabí, sino de todo el país. ¿Y sigue buscando un candidato alterno a la alcaldía de Manta o ya definió su candidatura con Diego No, Franco? Porque no hay otra ¿por opción. qué? No, hasta el 18 de junio no se va a conocer ya el candidato oficial. Por eso le digo que es prematuro asegurar quién es el candidato a la alcaldía de Manta. Pero lo sigue buscando afuera, ¿o no? Hay esa posibilidad, sí. ¿Y se está conversando con quién de repente? ¿Tiene algún nombre? ¿O algunos No, nombres? yo no puedo dar nombres porque eso se Pero maneja sí se está internamente conversando con otras figuras políticas aquí en Manta. en todo el país, en todo el país. Claro, perfecto. Ahora, ¿cómo está la situación en Puerto Viejo? ¿Cuál será el candidato o la candidata de ADN para la alcaldía de Puerto Viejo? Está en stand-by, creo, lo de Valentina Centeno. La asambleísta está en estado de embarazo y yo creo que estado de gravidez. Y eso, por mucha buena voluntad que se tenga, sí es una limitante para entrar en un proceso electoral y para desempeñar un cargo tan delicado en las funciones que representa una alcaldía, ¿no? Eso está descartado definitivamente, esa No, posibilidad. no se descarta porque la decisión tiene que tomarla ella, es una decisión personalísima,
el partido no le puede imponer una candidatura, pero a nivel nacional usted puede observar que el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, renunció a su curul para posiblemente ser candidato. Lo mismo se habló de una candidatura de John Reinberg, de Zaida Rovira, del ex ministro de Trabajo, Harold Urbano, de la propia canciller Gabriela Sommerfield y algunos otros gobernadores como Galo Lara y otros personajes del gobierno nacional. De tal forma que, vuelvo y le repito, hasta el 18 hay que ir escogiendo candidatos para hacerlos públicos una vez que se den las primarias, ejerciendo plena democracia. Valentina Centeno es la primera opción para ser la candidata a alcalde de Puerto Viejo por ADN, ¿no? Eso Es está de lo claro que hasta se, ahorita. es de lo que se conoce públicamente. ¿Mm? Solo repito las palabras del propio presidente de la República. ¿Y cuáles serían las otras opciones? La segunda, la tercera opción, si hay una cuarta también. Le están barajando nombres a la interna. Yo no pertenezco a la dirigencia o al movimiento ADN. Simplemente mi criterio es político en torno a los hechos que son de conocimiento público en el país. ¿Y habrá alguna posibilidad de tener un acercamiento con Javier Pincay para que le permitan participar y ser candidato, por ejemplo, de ADN? En política todo es posible, pero no se olvide también que Javier Pincay tiene un problema en el Tribunal Contencioso Electoral que tendrá que primero resolverlo para después aspirar a una reelección. Claro, ahora ya la sanción se le encogió. Ahora son solo 6 meses y sus abogados dicen que ya cumplió la sanción. Si se le da paso, ¿cree que existirá esa posibilidad de que exista esa alianza con ADN? Vuelvo y le repito, el presidente ya dijo que no vamos con alianzas, pero en política todo es posible. Claro. Y María José Fernández, que es de la línea de Agustín Casanova, que está también Veo que aparentemente es participando como es una buena precandidata, sería precandidata. una opción, Es otra una buena opción. precandidata. ¿Por qué no tomar en cuenta a una mujer que ha estado ya haciendo pre-campaña electoral? La he visto bastante en redes sociales, se ha movido bastante y podría ser una buena opción. Claro. Pero ¿hay acercamientos o no? ¿Qué se conoce? Desconozco. Pero es una buena opción que podría tomarse en cuenta. Es una buena opción, sí. Usted hace poco dijo que el gobierno no es el Tribunal Contencioso Electoral, no es el Consejo Nacional Electoral y que no está sacando del tablero político ni de autoridades a nivel nacional. Pero se dice que se están moviendo algunas piezas para no dejar participar también a Javier Pincay. Y por eso recién ahora último apareció nuevamente o se retomó la sanción que enfrenta. ¿Cuál es su lectura de esto? En política, las organizaciones políticas están en pleno derecho de ejercer la impugnación de candidaturas, no solo de ADN hacia otros candidatos, sino también de otros candidatos hacia precandidatos de ADN. De ahí que lo del señor Javier Pincay es un tema netamente en el ámbito legal contencioso electoral que él tendrá que resolverlo para aspirar a la reelección. Mi querido doctor García, el escenario político electoral no lo tiene fácil ADN a nivel nacional y mucho menos en la provincia de Manabí, que sigue siendo un territorio, una plaza netamente correísta. ¿Cómo cree que debe enfrentar este escenario para lograr los curules o las autoridades que más se requiera en los cantones de la provincia de Manabí, incluida la prefectura? Primero, poniendo los mejores hombres y mujeres para que vayan de candidatos a dichas dignidades. Pero antes de aquello, hacer bastante territorio, trabajar en territorio. Si el candidato no es conocido, hacerse conocer y también ir con propuestas claras, con propuestas transparentes, realizables, factibles, a fin de captar el favor ciudadano. Pero más que los candidatos que tengan buenos perfiles, que tengan los votos probablemente,
¿No cree que también es la gestión que se esté realizando por parte del gobierno nacional y que en Manabí poco o nada se ve? Porque existen un montón de dificultades, entre ellas la inseguridad. ¿Eso le jugará en contra al presidente Noboa con su agrupación política y sus candidatos en la provincia de Manabí? Nadie puede desconocer el trabajo que ha realizado el ministro John Reinberg en representación del gobierno nacional. Quizás hace falta mucho más para erradicar la delincuencia, el crimen organizado, pero esto no es solo en la provincia de Manabí, es a nivel nacional. El gobierno ha implementado mecanismos para erradicar actos de violencia, actos de crimen organizado, violencia, delincuencia común. Ha hecho un buen trabajo, vuelvo y repito, el ministro del Interior, pero hace falta bastante para poder erradicar y darle tranquilidad y paz a los ciudadanos. Pero se está trabajando en ese tema, yo creo que en forma positiva. Perfecto, mi querido doctor Luis García, muchísimas gracias. Lo vimos por acá en estos últimos días en Manta. Andaba de Harley Davidson, ¿ah? Andábamos un grupo de 15 jarlistas de la capital de la República y estuvimos en Puerto Viejo en un evento muy lindo, Puerto muy Viejo, bien Rock City. organizado, que genera turismo. Ah, qué bueno. Sí, lo vimos por ahí que andaba con un grupo de ciudadanos ecuatorianos, entre ellos de la capital de los ecuatorianos, en moto Harley Davidson. Mi querido doctor, le quedo sumamente agradecido por conversar con nosotros y por atender este diálogo, esta conversación y también por sus aportes alrededor del tema de la política electoral en la provincia de Manabí, en el país. Un abrazo, doctor Luis García. Muy amable, muy gentil. Gracias Pedro Clotario. Una buena tarde. Igualmente para usted. Una buena tarde, un abrazo. Vamos a nuestra cortísima pausa publicitaria. Enseguida volvemos.